días. Por fin podemos tener el espacio que estaba planeado para la sesión del día de ayer. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me gustaría saber quiénes son CIOs territoriales. Ok. ¿Quiénes son CIOs nacionales? ¿Y los demás, industria? Ok, listo, bueno. La idea de este espacio listo. La idea de este espacio es contarles un poco de Arquitectura TI Colombia y el proceso de adaptación que se está dando en el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI del Estado, de tal manera que sea mucho más viable la implementación en los territorios. ¿Quién conoce aquí Arquitectura TI Colombia? ¿Qué entidades han adelantado procesos de arquitectura empresarial de los que estamos aquí presentes utilizando el marco de referencia del Estado? Muy pocos. Los demás no lo han utilizado o no conocen, no han escuchado qué es eso. Pero si conoces el marco, lo has leído, ok. Los demás no sabemos qué es eso. ¿O sí? No. ¿Por qué pregunto? En este proceso de adaptación del marco de referencia, viajamos a los territorios, salimos a algunos departamentos, nos enfocamos sobre todo en departamentos donde concentraba el mayor número de municipios, categoría 4, 5 y 6, precisamente para hacer un análisis de los 93 lineamientos que tiene el marco de referencia, y nos encontramos con el proceso electoral que hubo. Los territorios tienen unos plazos que cumplir, sin embargo, muchas de las personas que en este momento asumieron un rol de TI dentro de los territorios no habían escuchado qué era el marco de referencia. Entonces era un poco para tener en contexto. Sin embargo, vamos a empezar con una contextualización de Arquitectura TI Colombia, retos para las entidades públicas en materia de la iniciativa de Arquitectura TI Colombia del Ministerio, cómo el MINTIC está apoyando que las entidades inicien estos procesos de adopción y que más que cumplir con el decreto de gobierno en línea, realmente fortalezcan sus capacidades para gestionar tecnología y agregar valor, y cómo ha sido y cómo se va a dar todo el proceso de adaptación del marco de referencia de arquitectura. El contexto de Arquitectura TI Colombia. Arquitectura TI Colombia es una iniciativa del Ministerio y es una iniciativa liderada por la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI. Para los que no saben, la Dirección de Estándares y Arquitectura es colíder de la estrategia con la Dirección de Gobierno en línea. Somos dos direcciones, una está enfocada en el back office de las entidades públicas y la otra, que es Gobierno en línea, está enfocada en datos abiertos, en gobierno abierto, en trámites y servicios. Sin embargo, ese front no va a funcionar si las entidades no fortalecen sus sistemas de información, no mejoran la calidad de la información, no gobiernan la tecnología que tienen, no hacen estrategias de uso de apropiación para que realmente la tecnología sea usada y genere valor en las entidades públicas. Entonces, Arquitectura TI Colombia, esta es una iniciativa que está enmarcada en el Plan Vive Digital, pero que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Artículo 45 del plan dice que las entidades y que encabeza el Ministerio definirá estándares, lineamientos en arquitectura empresarial para que las entidades adopten. ¿Y esto por qué también lo hago? Porque es un argumento para que cuando definan sus fichas de inversión y puedan pedir o solicitar recursos en materia de fortalecimiento de la gestión de TI en las entidades, pues finalmente recurran al artículo 45 como una política de Estado y que hace parte. Arquitectura TI Colombia tiene varios elementos.
Uno es el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, pero no es lo único que hay en Arquitectura TI Colombia. Arquitectura TI Colombia busca hacer que Colombia sea el país, tenga un Estado mucho más articulado, más eficiente, que al final podamos hablar de ciudades inteligentes, realmente ciudades incluyentes, ciudades informadas, ciudades innovadoras. Y eso lo vamos a lograr también con Arquitectura TI Colombia. Está el marco de interoperabilidad, que curiosamente, aunque se generó desde el 2011, las entidades algunas no saben cómo utilizarlo, otras simplemente no saben que existe el tema de interoperabilidad y aún todavía tenemos sistemas de información que no se hablan. Entonces, son muy pocas las entidades que ya logran, podemos decir que realmente tienen interoperabilidad y hay un marco de interoperabilidad y hay todo un esquema de soporte y acompañamiento desde el ministerio para que las entidades realmente puedan hacer hablar sus sistemas de información. El ejemplo más claro, el que nombró el ministro esta mañana en su discurso, que es con la unidad de restitución de tierras y toda la unidad de víctimas. Llevamos 3 años trabajando el tema de interoperabilidad, hay toda una red y buscar el consenso para que todas las entidades se pongan de acuerdo, estandaricen la información y puedan realmente intercambiar información de manera rápida, segura y transparente. No ha sido fácil, pero digamos que todo es apoyado en el marco de interoperabilidad. El tema de arquitectura sectorial, los sectores son muy diferentes, el sector salud, el sector educación, Hacienda, Presidencia, todos los sectores de la administración pública tienen características muy específicas, algunos de ellos tienen estándares para intercambio de información muy específicos y hemos venido trabajando, este año trabajamos con 3 sectores, que fue Presidencia, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Agricultura, precisamente en temas de arquitectura sectorial. La idea es buscar sinergias entre los sectores o entre las entidades que hacen parte de un mismo sector, de tal manera que podamos racionalizar los recursos, se pueda compartir infraestructura, se puedan compartir y reutilizar capacidades. El tema de arquitectura territorial, entonces lo mismo pasa con los territorios. En estos días hablábamos con el director de tecnología de Secretaría de Hacienda de Bogotá, y lo que buscamos es arquitectura territorial, pensar en un sistema de información que todas las entidades del distrito utilicen, facilita economías de escala, por reducción de costos de soporte, de mantenimiento, facilita el tema de interoperabilidad. Entonces es un tema que estamos trabajando desde el ministerio. Y todo el tema de uso de apropiación del concepto de arquitectura TI Colombia, porque el marco salió en el 2014 y hay todavía entidades o líderes de tecnología que no han apropiado todo lo que el marco encierra. Entonces, digamos que eso es como para contextualizar un poco qué es Arquitectura TI Colombia, y nos vamos a centrar un poco en que las entidades tienen unos retos, y uno de los grandes retos, tanto las entidades del nivel nacional como a nivel territorial, es cumplir de alguna manera, lograr ser el Estado más articulado, más eficiente y más transparente gracias con las TIC. Y la idea es lograrlo de manera gradual, y para eso la estrategia de gobierno en línea, en el decreto de gobierno en línea, estableció unos plazos de cumplimiento para los 4 componentes que hacen parte de la estrategia. El marco de referencia y de alguna forma los lineamientos de arquitectura empresarial se concentran en el componente de TIC para la gestión. En ese componente de TIC para la gestión, para este año las entidades del nivel nacional tienen que tener un cumplimiento o haber logrado avanzar en un 45% de la adopción e implementación de los lineamientos del marco de referencia, que están totalmente alineados con los logros, criterios que define el manual de gobierno en línea. Las entidades B, que son entidades de categoría 1, algunas categoría 2 y 3,
deben alcanzar un cumplimiento del 30% para este año y para el próximo año del 50%. Y las categorías C también, que son municipios o entidades de municipios de categoría 5 y 6, deben tener, digamos, que el mismo nivel de cumplimiento. En este proceso, para tratar de medir el avance de las entidades en el cumplimiento y adopción del marco de referencia, pues nos encontramos que el marco de referencia tiene que tener un ajuste para lograr la viabilidad en el cumplimiento y más que en el cumplimiento, repito, en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades públicas. En ese orden de ideas, entonces, el Ministerio dice, necesitamos apoyar y volcar nuestra estrategia de uso y apropiación a apoyar a las entidades del nivel territorial. Las entidades del nivel nacional, mal que bien, tienen una capacidad mayor, tienen una infraestructura, inclusive sus presupuestos son más altos que las entidades del nivel territorial, pero también el hecho de que arquitectura en las entidades, digamos que como la cultura de arquitectura empresarial no está, en las entidades pues no hay arquitectos de información, no hay arquitectos de sistemas de información, arquitectos de infraestructura. Entonces el Ministerio ha iniciado dentro de sus estrategias charlas virtuales. Nosotros hemos, con muchas entidades, de manera virtual, nos comunicamos, ellos nos generan una serie de inquietudes y nosotros hacemos sesiones de acompañamiento virtual. Entonces, para las que de pronto no han recurrido a esos espacios, sobre todo las entidades del territorio, que no les queda fácil viajar a Bogotá, digamos que es un espacio. Hay jornadas de sensibilización que se han desarrollado. Publicación de recursos digitales. ¿Quiénes conocen y han entrado al portal de Arquitectura TI Colombia? Muy pocos. Entonces, antes de continuar, entonces, el portal de Arquitectura TI Colombia está en Mintic. Sí, por favor, porque no lo veo. Yo lo había dejado precargado. ¿Está acá? Spotify, no. Así, listo. El portal de Arquitectura TI Colombia está en mintic.go.co/arquitectura TI. Este portal de Arquitectura TI Colombia tiene toda la información con respecto al marco de referencia de arquitectura empresarial, donde están pues un conjunto de herramientas que es el marco, todos los principios que tiene el marco, los 93 lineamientos que se pueden descargar en un solo documento y cada uno de los dominios del marco de referencia que se deben abordar para construir la arquitectura TI de la entidad. El marco de referencia de arquitectura empresarial es un marco de referencia de arquitectura empresarial, sin embargo, en su definición y en su estructura, el Ministerio, por sus competencias, solo definió lineamientos en materia de arquitectura TI, pero le dice a las entidades, tiene que hacer arquitectura empresarial. ¿Por qué? Porque yo no puedo automatizar el desorden. Yo tengo que partir de las necesidades del negocio, de los procesos de la cadena de valor, para que TI apoye el cumplimiento de los objetivos misionales y de la estrategia de la entidad con una arquitectura de TI. Entonces, nosotros, estos dominios son dominios de arquitectura de TI. No, la arquitectura de negocio, el marco de referencia que se definió desde el Ministerio, dice que el marco tiene que complementarse con otros marcos de referencia, tanto metodológicos como para la estructuración de la arquitectura de negocio. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se definió, nosotros no generamos ningún tipo de lineamiento de manera explícita para construir la arquitectura de negocio. O sea que tienes que complementarte con TOGAF, con SATMAN, con DODAF. Ayer hablaba con la persona
Contraloría, entonces ellos están utilizando un marco de referencia de Estados Unidos específicamente para ellos, pero lo están complementando, entonces el marco tiene que ser complementado. Este marco de referencia tiene una base de conocimiento donde los invito, desde aquí ustedes pueden descargar toda la documentación, todas las guías y todo lo que existe alrededor del marco de referencia. Entonces, el marco de referencia pues tiene una serie de recursos para que ustedes los consulten, los utilicen en la estructuración de sus arquitecturas de TI, los utilicen en la definición de términos de referencia para hacer contratación de ejercicios de arquitectura o de cualquier proyecto de TI. Adicionalmente, cursos virtuales, esto también es una cuña. Algunos de los que están presentes, no sé si de pronto fueron beneficiarios de cursos virtuales que se dictaron a través de PNUD, de arquitectura empresarial, de gobierno en línea, de datos abiertos. Sin embargo, hay unos cursos que se van a dejar libres para proceso de autodidacta, para que cualquier funcionario, cualquier persona que quiera ingresar pueda tomar el curso virtual y conozca y aprenda del marco de referencia y sepa cómo adaptarlo. Entonces tienen que estar pendientes de la página de la estrategia de gobierno en línea, desde ahí se van a montar, dentro de la caja de herramientas se va a montar todos estos cursos virtuales. Sin embargo, hay algunos que se hicieron con PNUD, unos webinares y todo el audio de esos cursos, que se hizo uno de PETI, de cómo construir PETI, cómo iniciar un ejercicio de arquitectura empresarial, cómo empezar a adoptar el marco de referencia. Ustedes lo pueden también descargar de la página de la estrategia. Entonces, para escuchar esos audios, hay muchos recursos que se han hecho. Interacción con expertos, entonces nosotros este año a través de PNUD, de un convenio, en el caso del Ministerio de Trabajo, Presidencia, tuvieron un experto dedicado únicamente a trabajar arquitectura sectorial con ellos, pago por el ministerio. El próximo año pues incorporaremos otros sectores. Y lo que más también estamos haciendo, pensando en que las entidades puedan fortalecer sus capacidades, el marco se convierta en una herramienta, en su partitura, en su Biblia de alguna manera, pues es la adaptación y ajuste de ese marco de referencia, porque definitivamente el marco es vivo. El marco tiene que evolucionar y en estos año y medio, quizás casi 2 años de proceso de implementación, digamos que ya hemos identificado bastantes cosas para mejorar. Antes de continuar, para mostrarles un poco los resultados del proceso y qué viene en el proceso de adaptación del marco, quiero mostrarles un video de una entidad que ya ha iniciado su proceso de adopción y que recomienda algunas cosas a las entidades públicas. Como parte de la estrategia de gobierno en línea, el Ministerio TIC puso a disposición de las entidades públicas un valioso instrumento denominado el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, es un caso de éxito en la implementación de esta herramienta tecnológica. ¿Cómo estaba la entidad en gestión TI antes de la implementación del marco? El ICFES, antes de la implementación del marco de arquitectura empresarial, era una entidad que no tenía un nivel de madurez realmente medido al interior de la empresa. Los objetivos de TI no estaban alineados a la estrategia del sector ni a la estrategia de la entidad como tal. No se tenía formalizado un proyecto de arquitectura empresarial, la gestión de TI era en silos, no había una relación o un trabajo muy arduo con las áreas de negocio de la entidad y también había poca divulgación de los trabajos o la gestión de TI en el interior del ICFES. ¿Qué aspectos del marco se implementaron?
Los aspectos del marco de referencia Arquitectura TI Colombia que se implementaron dentro del ICFE fueron los dominios de estrategia, gobierno, información, sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y apropiación para la definición de la arquitectura empresarial actual y objetivo. Adicionalmente se construyó la versión inicial del Plan Estratégico de Tecnologías, el cual fue socializado a la alta dirección y a las áreas relacionadas con el proyecto. También se utilizó el estándar de intercambio de artefactos, esto con el fin de poder intercambiar información con entidades del sector o entidades de otros sectores. ¿Qué beneficios obtuvieron y qué problemas solucionaron? Con la implementación del marco de referencia de arquitectura de TI, el IFES obtuvo muchos beneficios. Entre esos, logró la definición de la estrategia de TI y la construcción y socialización del plan estratégico de TI al interior de la entidad. Logramos tener mayor visibilidad en la dirección general, donde la dirección de tecnología tiene voz y voto. Logramos la alineación estratégica de los objetivos de TI con los objetivos de la entidad y del sector. Logramos formalizar el proyecto Arquitectura Empresarial y logramos a la vez tener una metodología que nos permitiera aplicarla de acuerdo a los lineamientos del gobierno. Realmente lo que esperamos a futuro es que la gestión de TI sea medible y que pueda optimizar todos los recursos de tecnología. Recomendaciones para implementar el marco de referencia de arquitectura empresarial. Para todas aquellas entidades del Estado que estén iniciando en la implementación de un proyecto de arquitectura empresarial alineado al marco de TI, las recomendaciones por parte del IFE son las siguientes. Una, y muy importante para nosotros, es que se cree el grupo interno de arquitectura empresarial con los perfiles necesarios para su implementación. Que se formalice el proyecto de arquitectura empresarial al interior de la entidad. Que el proyecto se escale hasta la dirección general, que sea apoyado y formalizado por esto, para que a su vez sea un proyecto estratégico y baje a las demás áreas y funcionarios de la entidad. Que las demás áreas se puedan involucrar en el proyecto de arquitectura empresarial, lo cual es muy importante, en especial las áreas del negocio. Y muy importante también para nosotros es la implementación de una herramienta que permita automatizar y hacerle gestión a todos los artefactos del proyecto de arquitectura empresarial. Ok, listo. Este es uno de las muchas entidades que han iniciado el proceso y que han empezado a mirar beneficios. Además, porque el tema de arquitectura empresarial no es un tema de solo TI, es un tema de negocio. Es un tema que, como decía la directora del ITFES, necesita un sponsor de negocio y necesita el patrocinio de la alta dirección, porque TI no lo puede hacer todo. A raíz de todas las experiencias, la superintendencia financiera, este año estuvimos en Bucaramanga, desde el principio Bucaramanga ha pedido acompañamiento, la alcaldía de Bucaramanga, entonces se hizo también un ejercicio con ellos de identificar cuál era la brecha, en cómo estaban ellos y cómo debían estar para mejorar su gestión de TI, pues definitivamente se ve la necesidad de hacer una adaptación, una mejora del marco de referencia que no solo va a beneficiar a las entidades del nivel territorial, sino que va a beneficiar obviamente a las entidades del nivel nacional. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha venido siendo ese proceso de adaptación? ¿Y cuál es como el mapa de ruta de lo que viene en el ejercicio? Durante noviembre, inclusive desde antes, pero digamos que se consolidó en noviembre, se realizó unos diagnósticos, unos grupos focales en varias ciudades, en varios departamentos, donde concentramos entidades de diferentes categorías para poder identificar cuáles eran las dificultades que tenían las entidades en el ejercicio de adopción. Si realmente el marco era lo suficientemente claro y era la herramienta que nosotros como ministerio consideramos que es y que si al final sí generaba valor. Y adicionalmente, con un grupo de expertos, unos grupos focales con grupos de expertos, nos dedicamos y se dedicaron un tiempo a analizar cada uno de los 93 lineamientos y todos los instrumentos que ofrece el marco para realmente revisar si todos esos 93 lineamientos son necesarios o es que de pronto si esos 93 lineamientos son claros o es necesario tratar de que el marco no sea tan complejo sin perder rigurosidad. Y durante ese ejercicio
salieron algunas conclusiones que les quiero mostrar y que me gustaría de pronto, si hay entidades que consideran otros comentarios o otras sugerencias o en su proceso de adopción han encontrado otras dificultades, que nos las hagan llegar. Igualmente todo este ejercicio será publicado y estará puesto a disposición para comentarios. Luego de todo eso que hemos trabajado, vamos a terminar, porque ya iniciamos un proceso de análisis para poder identificar definitivamente en qué cosas tenemos que ajustar el marco. Entonces, ¿qué pasa con las entidades que ya iniciaron ejercicios? No es que vaya a salir otro marco de referencia, ni que entonces todo lo que se hizo entonces ya no sirve, porque entonces vamos a cambiar el marco de referencia. Lo que vamos a buscar es que no pierda la esencia, pero efectivamente tratar de que el marco sea mucho más claro, más entendible, más práctico y más fácil de utilizar. Una vez eso, el marco hay toda una instancia de gobierno del marco. Hay unos comités y hay unas secretarías técnicas al interior del ministerio que lo que hace es evaluar el cambio y el impacto de ese cambio. Hay cambios mayores y hay cambios menores, sobre todo porque nosotros estamos totalmente alineados con la estrategia de gobierno en línea, con la Ley de Acceso y Transparencia a la Información Pública, con el modelo integrado de planeación y gestión. Luego, cualquier ajuste o cambio que hagamos en el marco puede tener unas implicaciones en elementos regulatorios que existen. Entonces entramos a un proceso, a un comité, y una vez los cambios o los ajustes propuestos y preparados por el grupo de arquitectura, inician un proceso de implementación que proyectamos en abril tener. Una vez tengamos esos ajustes o esa propuesta de ajuste, entra a un proceso de divulgación a través de diferentes medios como Urna de Cristal, redes sociales, publicación en el marco de referencia e inclusive volvemos a hacer grupos focales para definitivamente definir y sentar esos ajustes y esos cambios que se quieren establecer en el marco de referencia. En el proceso de adaptación del marco, entonces, pues nosotros trabajamos con líderes de tecnología, con líderes GEL y de gestión de territorios. Esta vez fueron muy pocas las entidades, no nos acompañaron entidades del nivel nacional, solo trabajamos con entidades del nivel territorial, porque consideramos que ahí es donde hay más limitaciones y que lo que aplica para el territorio, pues efectivamente va a aplicar para las entidades del nivel nacional. Trabajamos metodologías de grupos focales, utilizamos una metodología de Océano Azul. La idea era identificar qué mejorar, qué incluir, qué disminuir o qué eliminar del marco de referencia. Y trabajamos análisis de cada uno de los lineamientos del marco por cada uno de los dominios que están definidos en el marco de referencia y agrupados por categorías. Entonces agrupábamos las entidades de categorías de la misma categoría para que fuera más fácil el proceso de análisis. De las cosas que evaluamos y de las dificultades que hemos encontrado es que los lineamientos del marco, al tratar de ser tan formales y rigurosos en la definición y el lenguaje utilizado en el marco, se ha vuelto complejo y de difícil comprensión, en algunos casos ambiguo para las entidades que leen los lineamientos y los van a aplicar. Las entidades no entienden el lineamiento y por ende pues no saben cuál es el producto de evidencia que deben construir para poder dar eso. Y pues todo el ejercicio de grupo de expertos. Entonces, a raíz de ese ejercicio encontramos varias cosas en estos grupos focales. Uno de los resultados en ese análisis también lo hicimos por codominio y por categoría de las entidades que participaron. En el caso del dominio de estrategia, el 20% de las entidades que contestaron o que apoyaron el diligenciamiento del instrumento que utilizamos de categoría A manifiestan la no viabilidad de implementar todos los lineamientos en los tiempos propuestos por el decreto. Muchas dicen, mire, el marco es útil, efectivamente abarca muchas de las cosas y efectivamente es necesario hacerlo, pero en los tiempos que se están definidos en el decreto de gobierno en línea, muy posiblemente no va a ser viable la implementación y el cumplimiento de esos plazos. Sin embargo, de antemano, la idea es suavizar, quitarle un poco de complejidad al marco,
Sin embargo, pues es claro que por ahora los plazos del decreto se mantienen. Entonces, será desde el Ministerio, desde las estrategias de uso, apropiación y el apoyo que hagamos para que las entidades puedan avanzar y mejorar en sus niveles de madurez. Efectivamente, las entidades pertenecientes a categoría B y C, que están definidas en el decreto, pues manifiestan lo mismo, la no viabilidad de implementación de los tiempos. Pero ¿por qué manifiestan esa no viabilidad o por qué consideran que en los tiempos que están definidos en el decreto de gobierno en línea no se alcanzan a implementar todos los lineamientos? Las mayores dificultades que se identificaron o que expresaron las entidades es la complejidad técnica de algunos de los lineamientos, en el caso de estrategia, y la falta de capacidades entendidas como falta de personal, de talento humano, con las competencias que se requieren para poder implementar los lineamientos del marco, falta de recursos económicos, en muchos casos, que fue casi que el común denominador, y en algunos casos también la definición o estructuración de procesos que faciliten los ejercicios para el tema de estrategia. En el tema de gobierno, el 33% de las entidades manifestaron dificultad de comprensión. Entonces, las entidades no están entendiendo qué exactamente es lo que quiere el lineamiento, cuál es el objetivo del lineamiento. Entonces, digamos que es un porcentaje muy alto y pues entraremos a revisar el tema. Y se mantiene la carencia de capacidades institucionales para poder implementar el marco en términos de personas, de procesos y de infraestructura. En el tema de información, el 100% de los lineamientos recibieron observaciones de viabilidad en su implementación. Y esto, de alguna manera, al Ministerio nos preocupa porque nosotros consideramos que el dominio de información es el pilar y es de los dominios más importantes. Y durante todo el evento, inclusive en la semana de datos abiertos que hubo, los ejercicios de datos abiertos, inclusive ahorita en el Experience, pues definitivamente el tema de la información es fundamental para el tema de ciudades inteligentes, para mejorar gestión. Y ahí tendremos que hacer varias revisiones en ese dominio. Sin embargo, además, ¿por qué? Cuando se construyó el marco, en el diagnóstico y en el proceso que se hizo, el dominio que menos avance tenía a nivel nacional era el dominio de información. ¿Por qué? Porque la calidad de la información en las entidades, mejor dicho, los sistemas de información, si tú le metes basura a un sistema de información, pues sacas basura. Entonces, el tema de la calidad de información es costoso, no es tan fácil. Ayer escuchábamos en el panel a la persona del DANE, cuando hablaba un poco del proceso que ellos tenían para certificar la calidad y decían que hacer auditoría sobre los datos era muy costoso y por eso hacían un proceso auditaban, era el proceso para la generación de esos datos. Luego, pues ahí tenemos que revisar porque para nosotros es el corazón del marco de referencia. En sistemas de información volvíamos a mirar, hay una inviabilidad en cumplimiento, sobre todo por dinero, porque pues los sistemas de información implica hacer inversiones de tecnología, a inversiones en materia de sistemas de información, desarrollos, adaptación de los sistemas de información existentes, sumado a que no debería tragar, pero por ejemplo el tema de reforma tributaria ahorita tiene unos elementos frente al tema de software que también nos preocupa y que le van a pegar efectivamente al tema de costos. Y la complejidad técnica de los 24 lineamientos que están en el dominio de sistemas de información, 23 son considerados que tienen una alta complejidad técnica para poder implementarlos por parte de las entidades, sobre todo del nivel territorial. El 50% de las entidades de categoría 1 y especial manifiestan falta de claridad en los lineamientos. Y esto es algo que también salió en el grupo de expertos, y es que a veces no son tan claros los lineamientos, sobre todo en el producto de evidencia que efectivamente me permite evidenciar la capacidad que se está solicitando en el lineamiento. Entonces, ahí también surgieron algunas conclusiones. En el tema de servicios tecnológicos,
lo mismo, hay un tema de comprensión de lineamientos y se manifiesta de nuevo la carencia de capacidades institucionales. Y vuelvo y repito, sobre todo en los territorios, sobre todo porque en muchos territorios ni siquiera está la institucionalidad TIC, sino que a partir del decreto 415 pues ya hay territorios, hay entidades que ya han empezado a crear la institucionalidad TIC, pero en otros ni siquiera existe director de tecnología o solo es una persona tratando de cumplir los 93 lineamientos del marco, entonces es bastante complejo. En el tema de uso de apropiación, el 40% de los lineamientos fue marcado al menos por un encuestado como que no genera valor y lo colocamos acá porque nos parece fundamental este hallazgo. Las personas de TI dicen que no genera valor el lineamiento de uso de apropiación. Y de las cosas que nosotros encontramos es que en las entidades existen elefantes blancos, sistemas de información, porque están subutilizados, porque tienen una cantidad de facilidades y de capacidades que no son utilizadas, que los funcionarios ni siquiera saben que existen en los sistemas de información y siguen haciendo las cosas manual. Entonces, es preocupante de alguna manera ver ese hallazgo, porque eso también significa que no se le da valor a uso o apropiación, que realmente no tenemos conciencia del potencial del tema de uso o apropiación. Y por eso también es que los presupuestos de tecnología cada vez nos los recortan, porque como no se mide el impacto de una inversión de TI, pues obviamente yo tengo que medir las inversiones de TI en términos de impacto. ¿Cuánto le disminuí al negocio en costos? ¿Cuánto mejoré? ¿Cuánto reducí los tiempos de respuesta? Pero eso solo se logra con una muy buena uso de apropiación, que todo el mundo conozca los sistemas de información, utilice las herramientas tecnológicas que tiene la entidad y pues con esta conclusión pues nos dejó bastante preocupados. Como para concluir rápidamente, es claro que tenemos que aclarar en el lineamiento debe ser tan claro que se debe generar el producto o evidencia concreta que le permite a la entidad alcanzar la capacidad y de paso cumplir el lineamiento. Para eso, en 15 días vamos a lanzar un documento, un instrumento que cruza todos los lineamientos del marco de referencia por cada uno de los componentes, criterios y subcriterios del manual de gobierno en línea, porque eso también es la otra. Unos dicen, ay, es que gobierno en línea me pide una cosa y ustedes me están pidiendo otra. No, es lo mismo. Si yo cumplo el marco de referencia, cumplo con los criterios y subcriterios del manual de gobierno en línea y por ende también voy a salir bien evaluado en la medición de FURAC. Todo está totalmente cruzado. La herramienta que les digo, adicionalmente, ¿por qué? Porque la única forma de medir el avance y saber realmente el estado actual de cómo están las entidades en materia de gestión de tecnologías y de adaptación del marco es versus las evidencias. Si no, la evaluación no es lo suficientemente objetiva. Entonces, ese instrumento será publicado en 15 días para que pueda ser utilizado por las entidades públicas, sobre todo pensando en el próximo año para que las entidades puedan definir su plan de gobierno en línea, su plan de acción y puedan enfocar mejor sus inversiones en tecnología. Entonces, va a ser un instrumento bastante útil que de hecho pues salió en las conclusiones del territorio, pero que desde el grupo de expertos ya había sido evidenciado y que llevábamos ya tiempo construyendo desde el ministerio. Existen lineamientos muy amplios, se sugiere dividir en lineamientos específicos con productos más concretos. Hay lineamientos que son son medio párrafo, entonces es necesario suavizar un poco más el lineamiento y que sean un poco más concretos. Es necesario crear instrumentos metodológicos. El marco de referencia no es un marco metodológico. El ministerio no definió un marco metodológico, pero definitivamente es necesario fortalecer los instrumentos, las guías, pero guías más en términos de formatos, de plantillas, que solo sea de pronto registrar datos y que el instrumento, digamos, que sea mucho más fácil y más práctico de utilizar.
porque definitivamente pensando en los territorios y en las capacidades y en las competencias, digamos, de los funcionarios o por el número de funcionarios, pues necesitamos crear más instrumentos que los apoyen. También nos dimos cuenta que hay muchos lineamientos que son como repetitivos, o sea, que hay 2 o 3 lineamientos que uno cuando los lee parece que fueran lo mismo. Entonces, es necesario revisar el tema. Algo importantísimo, el marco de referencia, yo les decía, está enfocado en arquitectura TI. Al estar enfocado en arquitectura TI, aunque sea un marco de referencia de arquitectura empresarial, cuando uno mira el lineamiento dice la dirección de estándares, la dirección de tecnologías de la información o la unidad que haga sus veces debe. Y resulta que en esos lineamientos, cuando hacíamos la lectura y el análisis que se hizo con las entidades, es necesario incluir lineamientos que involucren el total compromiso de la alta dirección y de las áreas misionales. Es decir, en el lineamiento, desde el lineamiento no puede caer toda la responsabilidad en las áreas de TI, porque hay cosas que deben ser colideradas por las áreas misionales y las áreas de TI. En el caso del territorio, se manifestó que no siempre aplica el concepto de cabeza de sector. En el distrito, por ejemplo, existen sectores, pero pues en otros departamentos, desde su, digamos, construcción no existe. Entonces, es algo que tenemos que analizar en cada uno de esos lineamientos. Algo importantísimo, esto no solo aplica para las entidades del nivel nacional y territorial, es incluir temas de gestión de conocimiento para mitigar el impacto de los cambios de gobierno y la rotación de personal. Eso ha sido... Es fundamental y es algo que no se está atacando desde el marco de referencia, y por eso yo hacía la pregunta que quiénes conocían el marco. El proceso que se hizo el año pasado en el Ministerio de Uso de Apropiación en el territorio se perdió completamente, porque este año, cuando hubo cambio de administración, casi que prácticamente todos los líderes de tecnología cambiaron y tuvimos que volver a empezar de cero porque nadie tenía ni idea del marco de referencia. Lo que sí tenía claro era que tenía que cumplir unos plazos, que habían unas obligaciones en el decreto, inclusive ni siquiera tuvieron empalme, y al no tener empalme, por ejemplo en el caso de gobierno en línea, los municipios nos llamaban para preguntarnos la clave de cómo entrar al portal del municipio porque no tenían ni siquiera clave. Entonces, estos temas tenemos que atacarlos desde el dominio de uso de apropiación, el tema de gestión de conocimiento. ¿Qué otros elementos encontramos? Que hay varios aspectos técnicos de infraestructura que no se han abarcado y que deberían ser incorporados. Otros elementos como la matriz de intersección con otros marcos de trabajo. A veces no es tan fácil o no se identifica fácilmente cómo el marco de referencia se complementa con ITIL, se complementa con COVID, se complementa con ISO 27000. Entonces es necesario, para mayor claridad de todas las entidades, inclusive de las entidades consultoras que le ofrecen servicios a las entidades públicas, pues ver ese ejercicio. Algo también importante es documentar experiencias exitosas. No es lo mismo que el ministerio diga, mire, esto le funciona, esto es chévere, sino no es lo mismo, sino que definitivamente necesitamos seguir documentando casos de éxito a nivel territorial y a nivel nacional para poder que las experiencias buenas y malas de otras entidades sean capitalizadas en otras. Necesitamos incluir relación con el sistema integrado de gestión de la calidad. Muchas de las entidades nos dicen cómo logramos enlazar o cómo se relaciona esto. Incluir aspectos que permitan medir la adopción de la práctica propuesta por el marco, si es exitosa o no. En ese proceso se está trabajando. Disminuir el lenguaje técnico y llevarlo a un lenguaje más entendible. Definitivamente los lineamientos, por ser tan rigurosos en su construcción, de alguna manera lo que hicimos fue complejizar el marco con el lenguaje utilizado, luego nos toca suavizarlo y mejorar los aspectos relacionados con el caso de negocio para proyectos de TI. Esto tiene que ver con inversiones de TI y para eso hago una cuña. El 21, 22 y 23 en Bogotá hay un taller con la OCDE, con la Organización para el Desarrollo Económico. Ustedes vieron ayer en las intervenciones, contaron que Colombia está en el proceso de ingresar a la OCDE y ellos vienen a dictar unos cursos a CIOs de cómo hacer casos de negocio, porque aparte es una recomendación
que Colombia de alguna manera tiene que cumplir para poder ingresar. Entonces, este tema es importante y pues vamos a trabajar. Entre los ejercicios de ajuste, pues 40 recomendaciones de mejora tenemos que hacer. Eso no solo va a aplicar para el nivel nacional, sino el territorial. Algo importante que pues se vio durante este evento, pero que también ya lo habíamos revisado, y es carencia de lineamientos en tendencias tecnológicas como Big Data e Internet de las Cosas. Desde el marco de referencia tenemos que incorporar lineamientos para que se potencialicen el uso de estas tendencias dentro de las entidades. Adicionalmente, no hay lineamientos en temas de gestión de conocimiento y gestión de la innovación. Entonces, ahí también tenemos que mejorar, y hay un proyecto que también hemos empezado a trabajar, y es que dado que el marco de referencia de alguna manera no profundiza en arquitectura de negocio, definitivamente se ve la necesidad que desde el marco hayan lineamientos de arquitectura de negocio, pero que por las competencias del ministerio estaremos pensando en una alianza con Función Pública, que es la entidad que realmente es la que tiene que definir los lineamientos en materia de negocio para el tema de administración pública, y es una de las cosas que tenemos que mirar para poder que el marco poderlo complementar y que el marco pues sea un poco más integral. Con esto prácticamente terminamos, pues creo que ya no hay espacio para preguntas. Sin embargo, nosotros vamos a estar acá si alguien tiene alguna inquietud, alguna solicitud de acompañamiento, de soporte, pues la podemos trabajar desde acá. Nosotros tenemos un correo por donde capitalizamos todas las atenciones de soporte, inquietudes, asistencia técnica con relación al marco de referencia, que es soporteestrategiati@mintic.gov.co. Entonces, pues muchas gracias. Esperamos que si ustedes desde las experiencias que tienen nos pueden seguir alimentando en el tema de qué le podemos mejorar al marco, qué necesitamos incorporar, qué necesitamos eliminar, porque definitivamente no, pues nos las hagan llegar, porque la idea es que eso esté todo incorporado para que en abril el marco, digamos, que tenga una nueva cara. Muchas gracias.